Y ahora empieza la legislatura. ¿O no? Por Josué Coello. Un interminable ciclo electoral de 4 meses puede analizarse de muchas maneras si dejamos de lado la visión más lógica, como es la lectura política. 4 elecciones en menos de medio año puede leerse en clave ciclista como una gran vuelta. Pero también como una larguísima maratón. ¡Esto huele a oro! ¡Muy cerquita! Pero aquí vamos a hacerlo en clave futbolística y vamos a empezar por el final, porque sí, fútbol y política muchas veces van de la mano, incluso empezando por el final del partido. Y si empezamos analizando este ciclo electoral tras el pitido del árbitro, nos damos cuenta de que hay un entrenador que ha dejado el cargo por sus malos resultados. Este entrenador es ni más ni menos que la vicepresidenta del gobierno. He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. No pasaron ni 24 horas desde el mal resultado de Sumar en las elecciones europeas cuando Yolanda Díaz anunciaba que dejaba su puesto en la coordinación de la formación, aunque matizando que continuará como vicepresidenta del gobierno. Porque, un momento, ¿quién no ha rectificado alguna vez? Yolanda Díaz sigue formando parte de la ejecutiva de Sumar. No me voy, me quedo. Como a cualquier entrenadora, Yolanda Díaz hay que medirla por los resultados, y los resultados de Sumar en este ciclo electoral no han sido ni de lejos los previstos. Y eso que el primer partido lo jugaba en casa, en Galicia, primera prueba territorial de la coalición y primera derrota. Sumar ni siquiera conseguía entrar en el Parlamento gallego. No hemos hecho bien las cosas colectivamente y los resultados de Sumar, Galicia en este caso, no son buenos. Confianza en el proyecto y partido a partido. El siguiente se jugaba en Euskadi y allí, por los pelos, Sumar conseguía un diputado. El voto dual, una candidatura que no terminó de convencer y un arraigo territorial que no llegó, complicaron las cosas, pero aún así Sumar quería mirar más hacia arriba que hacia abajo. Creo que estamos también en Euskadi en un fin de ciclo. Optar a la parte alta de la clasificación era objetivo en Cataluña, tercera parada del ciclo, tierra donde Sumar sí tiene arraigo gracias a los comunes, quienes por cierto habían provocado este adelanto electoral. Confianza en el proyecto, pero de nuevo un encuentro difícil de sacar adelante. De 8 diputados pasaron a 6, y aunque la cosa pudo haber sido peor, Sumar, es decir los comunes, se erigían como la llave para un futuro gobierno. Y es verdad que perdemos 13.000 votos, pero es verdad que, como nos pasó el 23 de julio, somos la fuerza decisiva, clave. Los de Yolanda Díaz afrontaban esta recta final del ciclo electoral mirando a Europa, dudas, incertidumbre y peleas internas para el 9J. El resultado, 3 eurodiputados que despertaron recelos entre los partidos, tanto que, como decíamos al principio, la entrenadora puso su cargo a disposición del proyecto. Esa entrenadora era Yolanda Díaz. Y sin duda ninguna es mi responsabilidad. Las expectativas del PP en este ciclo electoral son, como en el balompié, las de ese equipo, con la exigencia de ganar títulos año tras año. Tras haber rozado pero no conseguido la mayor conquista de todas, la Moncloa, cada cita con las urnas será un ultimátum para un entrenador casi siempre cuestionado desde que se sentó en el banquillo del PP. Se trata de Galicia y cuando se trata de la casa, de nuestra casa, no es una cuestión menor. Feijóo, como Díaz, también jugaba en casa cuando se votó en Galicia, pero él, a pesar de las dudas, sí sacó el partido adelante y con goleada. Su candidato, Alfonso Rueda, revalidó una mayoría absoluta que Feijóo había hecho norma y tranquilizó a los primeros críticos. El juego no era brillante, pero el resultado acompañaba. Si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado del plebiscito. Con la confianza que dan los 3 puntos en el fútbol y las mayorías absolutas en política, el PP viajaba a un campo difícil, Euskadi, encuentro donde lo importante era mantener la portería a cero y buscar una contra. No llegó el gol a favor, pero tampoco recibieron. De aquí el PP salió con un diputado más de los que tenía, de 6 pasó a 7. Y el autonomismo constitucional del Partido Popular de Euskadi. Cabe mucho Euskadi en la Constitución. Y entonces llegó Cataluña, una salida compleja para el PP, encuentro de pierna dura en un campo donde hacía tiempo que no se encontraba cómodo con malos resultados, pero la absorción del voto que tiempo atrás tuvo Ciudadanos permitió a los de Feijóo mandar en el marcador, quintuplicó el número de votos pasando de 3 a 15 diputados. El entrenador respiraba tranquilo. Los catalanes no solo nos han llevado a ser el partido que más crece en votos y en escaños, pero la tranquilidad en política, como en el fútbol, es efímera. A pesar de los resultados, de nuevo Feijóo se sometía al escrutinio de las urnas, esta vez Europa, y aquí las dudas surgieron con el planteamiento de última hora. De querer ganar casi sin jugar, se pasó a una victoria trabajada, pero por la mínima, suficiente para callar, al menos por un tiempo, el run-run que rodea a entrenadores y políticos. Las gallegas, mayoría absoluta del Partido Popular. En Euskadi mejoramos sustancialmente el resultado. En Cataluña multiplicamos por 5 nuestra representación en el Parlamento y en estas europeas nueva victoria del Partido Popular.
El fútbol desgasta, la política también, y ese era el riesgo del PSOE durante este ciclo electoral. Tras 6 años al frente de esta clasificación llamada la Moncloa, llegaron salidas complejas, y el primer envite en Galicia así lo demostró. Peor resultado en su historia, pasando de 14 a 9 escaños. Aprovecho, lógicamente, señor Feijóo, para felicitar al Partido Popular por su resultado electoral en Galicia. Pero en el PSOE no había duda sobre el entrenador. En el peor momento de la temporada, con la amnistía girando en torno a todo y con un partido en horas bajas, llegó Euskadi, un encuentro jugado como quisieron los socialistas. 2 escaños más hasta los 12 y, sobre todo, ser clave para que un equipo amigo como es el PNV dependa de ti para poder gobernar. Dicho y hecho. 9 de cada 10 votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura. Sin embargo, si los socialistas tenían un partido marcado en rojo en este ciclo electoral, era el de Cataluña el 12 de mayo. El PSOE contaba con uno de sus mejores jugadores para ganar este encuentro, Salvador Illa. Pero la amnistía era un todo o nada como estrategia, un riesgo que se asumió con una jugada maradoniana. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Días antes de las elecciones, Pedro Sánchez puso al país en vilo durante 5 días. En una carta se mostraba dispuesto a dimitir por las informaciones que surgieron contra su esposa. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Pero el entrenador Sánchez no dimitió y el PSOE logró una victoria histórica en Cataluña desactivando los contragolpes del rival independentista. A pesar de la victoria de aquel día, el resultado final aún es incierto por las siempre complejas mayorías parlamentarias. Y estoy convencido de que también en Cataluña habrá gobierno. Hablábamos antes de desgaste y este desgaste se ve en la falta de iniciativa legislativa, en la falta de presupuestos o leyes que decaen. Una combinación de factores que podrían haber llevado al PSOE a una abultada derrota en Europa. Con un terreno de juego embarrado por la amnistía, los socialistas supieron achicar espacios y salir a la contra. El resultado, derrota por la mínima ante el PP y un marcador mejor de lo previsto. Dentro de 3 años, cuando haya elecciones el próximo año 2027, vamos a ganarle a usted, a Abascal y al vice, sino al tiempo. En fútbol existe un concepto que es el de equipo ascensor, equipo que sube y baja de la primera a la segunda división sin apenas estabilizarse. Trasladado a la política puede ser esa formación que, tras una aparición fulgurante, poco a poco se difumina hasta desaparecer del mapa. Y hubo un momento en este ciclo en el que Podemos corrió este riesgo. Sin representación en Galicia, sin escaño en Euskadi y sin presentarse en Cataluña, fue Europa el encuentro que le garantizó la permanencia. Para ello, tuvo que acudir a su mejor activo. Lo más valioso que se puede decir en política es que somos un equipo y no nos conformamos. Este resultado es un paso necesario. En menor medida, algo parecido pudo pasar con el futuro de Vox, pero este ciclo ha demostrado que en Europa gustan los extremos que juegan por la banda derecha. Y Vox crece pasando del 6% al 9%, por lo tanto creciendo porcentualmente más del 50%. El certificado de función de Vox parece que se hace esperar. Y es que inesperadamente a Vox le ha salido un competidor por esta banda derecha, un agitador de los partidos, un revulsivo ultra con el que nadie contaba, Alvise Pérez. Construcción de una megacárcel sin piscinas ni gimnasio, donde meteremos previa reforma legislativa a todos aquellos políticos que viven de la impunidad del robo. Todo este repaso mientras contamos votos y cantamos goles está muy bien. Pero ustedes, como yo, querrán saber quién se le ha reforzado de este ciclo electoral. En definitiva, ¿quién ha ganado? Para el politólogo Pablo Simón, PP y PSOE vuelven a dominar. Una especie de analogía y otra vez mirando al balompié a la eterna rivalidad entre Madrid y Barça. Entre el Partido Popular y el Partido Socialista queda claro que estos dos partidos están volviendo a concentrar la mayor parte de los apoyos y que la distancia entre ellos puede estar en un margen entre 1,5 puntos y 4,5 puntos. Una lectura que comparte la también politóloga y socióloga Cristina Monge. A un Partido Popular encabezando la carrera con un PSOE que no le sigue a tanta distancia como se podía haber pensado hace unos meses. Con una izquierda en crisis, el ciclo deja una reflexión clave para el futuro de ese espacio, la relación entre Sumar y Podemos. Podemos ha tenido un resultado muy interesante en estas elecciones europeas. Hay que ver qué relación establecen con lo que finalmente sea el ámbito de Sumar. Si hubiese una división del voto entre Sumar y Podemos, nos encontraríamos con que probablemente la izquierda tendría muchos votos desperdiciados. Mientras que la nueva competición en la extrema derecha puede retroalimentarse de un perfil de votante muy concreto. Se acabó la fiesta es una formación política de nuevo cuño, el cual le hace tener 1 de cada 3 votantes menores de 35 años. Pasa de la protesta a recoger también algunos postulados de la extrema derecha en lo que toca a las cuestiones de inmigración o de seguridad. Está haciendo
alusión generalmente a varones de 40 a 45 años hacia abajo, varones que se muestran muy críticos con los avances del feminismo y en su relación con la migración. Pero ojo, no sacar conclusiones precipitadas de diferentes competiciones electorales. Las elecciones europeas difícilmente pueden extrapolarse a unas elecciones legislativas, a unas elecciones generales, por varios motivos. En primer lugar, porque las reglas del juego son distintas. La gente no vota igual en unas elecciones generales que en unas europeas. La participación es superior en unas elecciones nacionales. Aún así, ya saben, la política como el fútbol va de victorias. Crónica 7.